Argentina, yo hace 30 años ya que estoy haciendo alguna actividad asociada a esto de la ganadería, y incluso cuando estudiábamos allá por el año 85, 84, hablábamos ya de que había que producir más terneros en la Argentina. ¿Y por qué puede ser diferente ahora? ¿Por qué el productor va a producir más terneros ahora si, como decíamos, los índices hasta ahora nos vienen dando bastante planos? Incluso si mirábamos la tasa de extracción del país, no ha mejorado mucho. Tampoco el peso medio de faena, que muchos bregamos para que empuje para arriba. Y entonces ahí está el dilema, ¿no? Todos queremos que esto cambie, encontrar una bisagra, y a veces la frustración de que pareciera que no se mueve. Sin embargo, hay un contexto que la ganadería transitó en los últimos años, en los últimos 15, 20 años o algo más, es que se adaptó y encontró un mecanismo de adaptación para competir en un mercado muy complejo hacia la oferta del mercado interno, buscando algunos espacios y resquicios en la exportación. Incorporó los corrales, empezó a hacer corrales competitivos para su mercado, para un mercado interno difícil. Adaptó la tecnología del feedlot en parte, inventó su propio sistema de feedlot. Entonces, yo siempre digo que la ganadería, más que ser un proceso estático, ha tenido mucho dinamismo, no necesariamente tal vez en la etapa de cría, y ahí es donde podríamos discutir un rato si también hubo algunos cambios. Yo creo que también los hubo. La reubicación dentro de los predios y dentro de los sistemas no fue un ejercicio menor para la cría. La cría también, junto con la invernada, entregó muchas hectáreas de mucho valor a otras cadenas. Entonces ha sufrido cambios, pero lamentablemente sus índices globales no lo reflejan. Hoy, digamos, más ternero por vaca entorada ya pasa a ser más que un anhelo, pasa a ser una necesidad. Yo decía hace un rato, es integral esto, y más ternero por vaca entorada le tiene que interesar a toda la cadena. Es más sistémico que sectorial. Yo creo que ya no podemos separar la cría del engorde, de la recría y del negocio. A veces uno ha escuchado que nos irá mejor en el corral cuando baje el ternero, o algún criador dice, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad ahora porque en algún momento se nos acaban los buenos precios del ternero. Y ahí es cuando la cadena se desarticula un poquito y se deja de mirar a sí misma. Hace mucho tiempo, o hace algún tiempo, algún año o dos, una persona que está en la sala me dijo, y que es muy vinculado a la industria del feedlot, me dijo, el ternero tiene que valer, y tiene que valer mucho porque es un proceso caro, es un proceso difícil, que lleva mucha tierra, que es lento y que tiene un impacto regional, económico y social muy grande. Entonces no puede ser un producto simple y un producto barato. Eso no implica que tengamos que justificar la ineficiencia de la cría. Pero es importante que de toda la cadena y de los que nos gusta estar del lado del engorde, también veamos cómo todos participan de un proceso virtuoso. Y el otro componente que se discute en esta segunda etapa es el mayor peso a la faena. El mayor peso a faena también tiene implicancias sobre la productividad, como se habló, y luego se va a intensificar más probablemente, pero también participa de huellas ambientales muy fuertes. Justamente en ese proceso de articular los componentes de un sistema de producción, la agricultura, la producción de granos, de cereales en rotación, requiere, o nos imaginamos, de esos sistemas acoplados con pasturas, con forrajeras, con forrajes mejorados. Y ahí tiene un rol central la recría, la cría intensiva, la recría con expectativas de producir más kilos para luego eventualmente entrar en un corral o vender alguna cuota de perfil pastoril. Entonces es central al crecimiento de la ganadería en sentido global el aumento del peso de faena. No es simplemente una oportunidad o un capricho de pocos, es estructural a los sistemas. Vimos en el tiempo desacoplarse los sistemas, perder esa componente y perder esa virtud que algunos extranjeros hace 20 años o 25 años me decían, vamos a la Argentina porque nos interesa ver los sistemas de rotación de suelos que tienen, cómo manejan la agricultura con la ganadería. Así nació, por ejemplo, en el año 2000
yo empecé a viajar a Estados Unidos a hablar de producción de carnes a pasto para nichos muy especializados, y su mayor interés era que le contara no cómo era la carne, sino cómo la hacíamos en ese modelo tan interesante que era una rotación agrícola ganadera. De ahí es que yo creo que el componente más fuerte, el aporte más fuerte que hace reestructurar el sistema de producción hacia una mayor producción de kilos por animal es justamente devolverle esos atributos de esos efectos ambientales o externalidades positivas que tiene la ganadería. La cría puede hacer lo mismo. La cría, recién lo mencionaba el ingeniero Balbín, nosotros desde INTA estamos visualizándola como no solamente un espacio para producir más terneros. Una cría bien realizada requiere de pasturas, requiere de pastizales, requiere de componentes vitales en buen desarrollo, en buen crecimiento. Y voy a pasar esto porque ya lo sabemos, ya sabemos que tenemos un procreo no muy interesante, pero si yo le dijera que en la situación actual, con un 60% de destete, para producir un novillo de 450 kilos, nos consumimos todo ese pasto que está ahí, todo ese verde es materia seca en pasto, y al final esos 3 meses serían una etapa de corral eventualmente. Pero si nosotros fuéramos un poquito más eficientes, ahorramos un 15, un 18, 20% de forraje. La huella ambiental cambia totalmente en lo que compone el componente ganadero. Entonces, hay externalidades muy positivas, más allá del efecto del negocio para producir unos kilos más de carne o unos pocos terneros más. Hay huellas de largo plazo y huellas globales sobre las cuales la Argentina tiene que trabajar. Entonces yo rescato algunas necesidades o algunos compromisos que ya queremos tomar en forma definitiva. O sea, no podemos dejar de producir más pasto, mejorar nuestros pastizales, no solamente para producir más terneros, sino para ser capturadores de carbono, para aportar a los balances. Sabemos que el rumiante es un animal ineficiente porque por su fermentación ruminal emite mucho metano. Consecuentemente tenemos que buscar en los sistemas los procesos virtuosos para retenerlo y capturarlo. Y en ese camino producir más terneros. En esta slide que ven allí con muchos números, yo quiero rescatar además en esa imagen de una ganadería integral que no podemos ya independizar la cría de lo que esperamos de ella. Esperamos un proceso que genere muchos terneros y que genere terneros de valor, genere terneros que nos puedan dar animales livianos, por ejemplo de 318, 320 kilos, que eventualmente los queremos faenar en el mercado interno, pero también que el mismo animal o parecidos de la misma raza generen animales de 500 kilos, de 450 que sean de exportación, pero que todos sean eficientes, como en la última línea se ve la conversión de consumo a res, y en ese ejemplo prácticamente cuesta lo mismo en materia seca producir un kilo de animal liviano que un kilo de animal pesado. Después podríamos discutir por qué ocurren esas cosas, este no es el lugar. Pero para hacer eso lo tenemos que hacer con terneros de calidad, no lo podemos hacer con simplemente más terneros, aunque sean unos pobres terneros. Si a esos terneros le pedimos que generen un novillo de calidad, que sea exportable, vamos a ver en la primera columna que dice un animal faenado a los 12 meses y el otro en el otro extremo a la derecha a los 26 meses, y si miramos la que dice fuerza de corte, veremos que esa terneza o esa dureza de la carne es toda la misma. O sea, nosotros estamos en la Argentina en condiciones de producir carne a corral o a pasto de la misma terneza y de la misma calidad en animales jóvenes, independientemente del proceso que le da origen, y argumentar y calificar, garantizar mucha calidad en animales de 2 años, de 2 años y algo. Si vemos lo que dice grasa intramuscular o GI ahí, habla de que los que están con 24 meses o 26 meses son animales que encajan perfectamente en las cuotas de exportación con marmoreo. O sea, podemos participar de muchos mercados, de hecho la Argentina lo está haciendo. En esta slide, sin embargo, también tiene unos cuantos números, pero en la primera columna, si miráramos todos esos atributos, veríamos que un animal de 500 kilos es lo que está terminado ahí, en un corral, aumentó 1,370 kg por día, tiene una muy buena fuerza de corte al final, o sea, un muy buen animal desde el punto de vista de la terneza, áreas de bife, en fin, espesores de grasa muy interesantes. Como animal promedio es un animal excelente.
Si elimináramos los desvíos alrededor, veríamos, a ver si puedo, esto no me permite marcar así, pero veríamos, por ejemplo, que, veríamos que hay, de todas maneras, en esa población, en los extremos, hay animales, por ejemplo, que aumentan en un corral a 700 gramos por día y otro a 2 kilos. Hay animales que tienen un rendimiento en res de 240 kilos y otro de 340. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía tenemos mucha variabilidad en los sistemas. Y en ese rodeo, ese era un rodeo totalmente Angus y todas inseminados con el mismo padre. O sea, ese rodeo no era un rodeo general simplemente, sino ahí había la misma paternidad. O sea, nosotros tenemos mucho que hacer para la cría, desde la cría, para homogeneizar lotes y vender lo que queremos vender, que es homogeneidad. Queremos tener un producto claro. Recién se hablaba de algunos mercados. Australia es un gran oferente a los mercados globales. Queremos parecernos a Australia, pero Australia está haciendo un trabajo muy profundo en homogeneizar por calidad, en conocer la calidad y correr hacia atrás la mirada de la eficiencia. O sea, hoy hablar de un destete de 75, 80% en el mundo no es raro, aún en campos extensivos. Y cuando hablamos de procreos de 60% o de valores de procreo más bajos incluso, voy a avanzar más rápido porque creo que esto ya se lo dije, el dilema ahí cuando hablamos de procreos bajos y de destetes bajos, yo mencionaba el caso australiano, esto lo tomé de una opinión. Ellos me decían, cuando uno está con valores de 60% o menos de procreo, pareciera como que la cría nos ocurre, nos maneja. Hacemos cría, tenemos un ternero por vaca cada 2 años, eso es prácticamente una casa de terneros. Cuando queremos aumentar los procreos por arriba del 60%, arrimarnos, superar el 70%, ya las tenemos que gestionar, las hacemos ocurrir. Y ahí todavía tenemos una gran duda y un gran dilema en la Argentina. O sea, hasta dónde nos ocurre la cría y hasta dónde nosotros la logramos manejar. Nuevamente, cuando recorremos todos los temas de interés del medio, de los productores de las distintas regiones, primero que todo se lo lleva este tema del forraje, de la disponibilidad de pasto, de la calidad del forraje. Créanme que recorriendo todas las regiones del país, en más o menor medida, el forraje es el componente central. Después sigue el tema del agua, calidad de agua bebida. Después viene el tema de diseño y manejo, cuestiones de infraestructura, de logística y accesos. Es muy difícil hablar de forraje y consumir pasto y tomar agua si no se puede acceder, si no se puede llegar, si los productores no pueden llegar al campo. Muchos me dicen directamente, simplemente con que tuviéramos mejores caminos podemos gestionar nuestra producción, no pedimos más. En La Pampa, donde yo estoy, se nos queman más de 1 millón de hectáreas por año con fuegos no controlados. Mucha gente todo lo que pide es ayúdennos a poder controlar el fuego, algunos caminos, algunos accesos. Eso, en el mundo de la eficiencia, si recorremos Estados Unidos, veríamos que los caminos son accesibles, las comunicaciones son posibles. Los productores no piden mucho más que eso. Sí están acostumbrados a ver una vaca un poco más gorda. O sea, nuestro dilema en la Argentina también ha sido que nos justificamos en la vaca flaca. Hemos encontrado muchos argumentos para decir somos un país que tiene que someterse a la vaca flaca. La vaca flaca produce 60% de ternero. Tiene una vida útil o una longevidad menor y es un productor de terneros y también de vaca. Y a un país que quiere crecer en calidad y cantidad de carne no puede basarse simplemente en vender vaca que no logra preñar. Ahí tenemos un gran dilema y un paradigma que yo le llamo de la nutrición marginal. La vaca transita siempre por ambientes marginales, por ideas marginales y por principios marginales. El mundo en ese sentido tiene una visión un poquito ya distinta. Se hablaba recién de la economía circular. No podemos pensar que la vaca, que es un animal grande, que es un animal que es lento en producir, que nos da la gran oportunidad de transformar pastos, forrajes, fibras que nosotros como monogástricos no podemos usar, las transformamos en una de las carnes de mejor calidad del mundo, la vamos a tratar siempre como un elemento marginal. En algunos lados se está cambiando. Queremos competir en las primeras ligas, en las grandes ligas,
vamos a tener que cambiar un poquito la visión y todas las cadenas, todos los integrantes de la cadena tenemos que mirar esto de otra manera. Cuando uno recurre a algunos campos también está este bendito de lo que yo le llamo el síndrome de la descapitalización. Si uno habla de bajar un poquito en vacas para tener un poco mejor de manejo y oferta forrajera y mejorar la concepción y mejorar la condición, aparece este tema de que, bueno, pero me quedo con menos vacas. Y nos ponemos muy contentos cuando aumentamos la cantidad de vacas en el país. Ojalá lo hagamos siempre arrastrando, a su vez, o empujada por una oferta forrajera mayor. El norte del país está haciendo un esfuerzo interesante en eso y yo creo que tiene mucho más espacio para hacer. Tal vez un tanto tímido en este momento para aumentar su productividad y su oferta forrajera. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante. En otras regiones creo que podemos mejorar la oferta forrajera a través de la fertilización y el mejor manejo de los lotes. Todavía nos falta mucho en apotrenamiento. Podríamos hablar un rato largo y casi de cada región, en las sutilezas y en las necesidades de cada una. De todas ellas, yo creo que lo que se habló hoy, arbustización y forraje o forrajeras y mayor producción de pasto son centrales. No voy a seguir redundando con esto, pero la mirada de la vaca flaca o la vaca gorda nos ha perseguido durante 30 o 40 años. En cualquier escala que lo miremos, una vaca medio flaca al servicio es 60% de destete, son 15 puntos menos de preñez y un montón de consecuencias posteriores que hace que ese individuo no solamente tenga menos terneros ese año, menos terneros en años sucesivos también. Entonces, nosotros tenemos que avanzar sobre estos temas, yo no voy a abundar sobre esto. Y más recientemente, en los últimos tiempos, y con esto voy a ir ya cerrando estos comentarios, la cría nos viene señalando que no solamente es importante para producir más terneros, sino también para visualizar en esa calidad de la cría cuál es la calidad de lo que hacemos después. Lo que yo traté de mostrar hoy. La cría puede afectar el rendimiento de su producción, el rendimiento carnicero. Este es un ejemplo, fíjense, simplemente, yo lo mostraba recién como esos dos lugares, cómo se mueve esto, se anticipa, esos son 3 meses